Buenos días, estamos reunidos con el profesor Alejandro. Hola, Esta ¿qué vez tal? Buenos días. vamos a trabajar función racional. ¿Qué tal? Bueno, Buenos días. Vamos a trabajar. Acá tenemos el trabajo práctico 4 para fortalecimiento que estaba subido en la plataforma. bueno, entonces, fíjense que el trabajo práctico comienza con una introducción teórica que es la misma que tienen ustedes en el libro de Thomas, pero bueno, la hemos extraído para que se pueda tener en cuenta el contexto de las tareas a realizar. Entonces, acá lo que hay que hacer es tener en cuenta por qué se llama función racional. O sea, decimos que es racional porque la ración es la división entre, en este caso, dos polinomios. Entonces vamos a decir que sabemos que son funciones racionales cuando se definen con la forma y es igual a f de x sobre g de x, cuando f de x y g de x son dos polinomios. Hay que tener en cuenta que g de x debe ser distinto de 0. Entonces, estos polinomios pueden ser de grado n, o sea que Claro. el polinomio del numerador y del denominador pueden tomar diferentes grados o iguales. Eso depende de la función en la que estemos analizando. Eh, bueno, dice que una función, también sabemos que una función racional de forma y igual a x más b sobre cx más d se llama homográfica. Esa función es muy conocida, muy trabajada dentro del análisis matemático y toma características importantes y es el primer acercamiento que tenemos a las funciones racionales, que es el cociente, la división quiere decir cociente, entre dos polinomios, en este caso lineales. Entonces, las funciones racionales cuentan con dos asíntotas, una asíntota que es horizontal y otra asíntota que es vertical, en el caso La, de la homográfica. En el claro, caso, yo lo que quería decir, profe, era que las funciones homográficas, digamos, son las funciones que son más fáciles de reconocer del tipo racionales. O sea, las homográficas son las más famosas, digámoslo así, sí. dentro de la cantidad de funciones racionales que hay, son las homográficas las que más fáciles son de reconocer. Por eso la destacamos. Sí, y son muy trabajadas dentro del análisis matemático. Fíjense que después pasa a decir este paper que las funciones racionales cuentan con asíntotas que pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Eso depende de la función que se presente. Pero cuando tengo una homográfica tengo dos, la horizontal y la vertical. Ustedes después pueden hacer una lectura más detenida de este gráfico que tenemos abajo de conceptos, donde trabaja bien a fondo lo que es una función racional. Pero fíjense que tiene lo que estábamos hablando, que una función racional tiene amplia aplicación en situaciones concretas de la medicina, la física, la construcción, la psicología, que toma una forma, que es el cociente entre los dos polinomios, donde el polinomio del denominador tiene que ser distinto de 0. Como todas las funciones, también tiene dominio, imagen y tiene asíntotas. Bueno, depende de la función que me den, el tipo de asíntotas que voy a tener. Supongamos que es una homográfica, va a tener horizontal y vertical. Supongamos que tengo otras que hacen referencia a otros grados, a aparecer a la oblicua. Entonces, estas se pueden calcular y tener en cuenta qué es una asíntota. No sé si quieres agregar algo ahí. No, no, es simplemente decir, bueno, que estos dominio e imagen, muchos de ellos dependen del tipo o, digamos, de los grados de los polinomios que componen la función racional. Eso habla mucho de cómo va a ser el dominio de la imagen de la función racional. Bien, entonces, bueno, acá les da un detalle.
el mapita esta de cuándo, o sea, de qué es la asíntota horizontal, la vertical y la oblicua, de cuándo la podemos encontrar, pero sí tener en cuenta que la asíntota es una línea recta que se representa gráficamente con líneas de puntos, porque es una línea vacía, es donde el gráfico, la función se va a arrimar por la izquierda, por la derecha, dependiendo de la función, pero nunca la va a tocar a esa línea recta. Claro, la asíntota es una línea imaginaria, no es parte de la función. Si bien son elementos que uno las puede definir de la función, pero no son parte de la función, no son líneas imaginarias que ayudan a la forma y la construcción de la función racional. Y ahí con lo que decía la profe, la asíntota tiende a acercarse a la curva, o sea, cuando viene la curva con su curvatura, tiende a acercarse tanto como se quiera. Es más, termina en un momento, terminan eh, Muy siendo, próxima. sí, siendo muy próximas, pero nunca terminan siendo, nunca no hay un tramo en la curva que sea igual a la recta de la asíntota. Y acá me quería volver un poquito de cuando hablamos de imagen, que es lo que hablamos en el video anterior, donde Ajá, nosotros hemos definido que podemos hacer el análisis y el desarrollo para calcular la imagen de una función, teniendo en cuenta que si hago el cálculo para encontrar la función inversa, el dominio de la función inversa es la imagen de la función claro. original. Entonces, ese detalle no se olvide, porque en Se este sigue video lo vamos a aplicando acá. mostrar. Sí. Bueno, vamos al ejemplo. Bueno, teníamos como ejemplo las actividades, teníamos cuatro. En la primera dice, dadas las funciones, determinar cuál de ellas responden a una forma racional y argumenta tu respuesta. Si tomamos la primera, que es y igual a 1 sobre x, podríamos decir, bueno, el 1 es polinomio, o la x sí sabemos que es un polinomio, un monomio en este caso, pero el 1 ¿lo es o no lo es? Podría generarse ahí la duda. Y la respuesta es que sí, sí es un polinomio cuya x no se escribe, el número 1 que está en el numerador estoy hablando, ¿no? La x de la variable de este 1 no se escribe porque está elevado a una potencia 0. Es como que decimos, tengo 1 por x a la 0. Claro, Y x a la 0 es igual a 1. a Y 1. 1 por 1 es 1. Por eso es que no se lo visualiza acá. Entonces, tengo 1 por x a la 0 dividido en x. ¿Corresponde a la forma de una función racional? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Entonces se vuelven al concepto de decir que una función es racional cuando es el cociente entre dos polinomios. Entonces, en este caso, vamos a decir que la función a sí es un polinomio, sí es una función racional, perdón. Sí. ¿Vamos a la B? Vamos a la B. La B está compuesta en su numerador, ¿sí? Un polinomio aparente, es digamos, una expresión algebraica, no digamos polinomio. Es una expresión algebraica cuyo exponente de la variable tiene -1. Y por definición, los polinomios tienen que tener exponentes naturales. Entonces, podría llegar a ser que así como está dada esta función, no es una expresión racional porque tiene ese exponente negativo y al no tener un polinomio en el numerador, entonces ya dejaría de ser racional. Pero bueno, miremos acá, yo he hecho el desarrollo de este ejercicio, ¿no? Como esto es una expresión algebraica, uno la puede ir transformando en otras formas de expresarse.
puede ir haciendo transformaciones. Entonces, si yo considero en el numerador este exponente negativo, lo invierto la base, me va a quedar 1 sobre x más 1. Entonces, siempre trabajando en el numerador, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Si realizo la suma de fracciones, me va a dar este resultado. Y ahí aplico el producto de cociente, de medios por extremos, o digamos es la división entre fracciones, ¿no? Que también se conoce, donde se multiplica el numerador del numerador con el denominador del denominador. Y eso se resuelve acá en el numerador. Y esta resolución del denominador es el producto del denominador del numerador por el numerador del denominador. Se hace medio lío, pero Es producto de extremos por medio. se resuelve más fácilmente diciendo eso, producto de medios por extremo. Y nos queda de Entonces, esta si forma yo... la misma expresión que tenemos acá, se puede entenderla de esta manera. Y estos sí son polinomios. Claro, nada más que en el numerador es un polinomio de grado 1 y en el denominador un polinomio de grado 2. Entonces, desde ese lugar puedo responder que sí es una función racional. Y está argumentada la respuesta. O sea, ¿cuál es el argumento de la respuesta? Decir que es una función racional porque es el cociente entre dos polinomios que tiene la forma que está escrita allí. Claro. Entonces, claro, hemos llegado a esa expresión del cociente entre dos polinomios. Porque ¿qué lo ponía en duda? La x menos 1. Porque como decimos que cuando es un polinomio, entonces decimos que es un polinomio cuando el grado corresponde al campo de los números naturales. Pero en este caso tengo la menos 1 y me estaría yendo los números enteros. Pero no tengo que descuidar que la función propuesta acá es toda cuando lo divido en el cociente x menos 1. Entonces tengo que hacer como hizo el profe acá, todos los artificios y buscar de trabajarla de alguna manera para expresar lo mismo de otra forma y poder dar buen argumento a las respuestas que me están preguntando. Claro. Eso es importante. Vamos con el punto 2. Yo acá lo tenía graficado ya. Bueno. Si bien ya el ejercicio lo da como graficado. Bien, entonces tenemos una función, volvete a la función un poquito así le vemos la forma. ¿La tenés? No, ¿no? Acá en el GeoGebra, ¿dónde decís Sí, vos? hay. Sí, Dada la siguiente función racional, dice ya. 11x más 2 sobre 2x al cubo menos 1. Fíjense, es una función racional donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Tiene, en este caso, dos asíntotas, una horizontal y una vertical, que serían las líneas de puntos rojos. Acá el software lo que hizo es establecerla para que vean que la línea verde, que es de la función, se arrima por derecha y por izquierda, pero no la llega a tocar. Este gráfico que da el graficador, usted también lo puede construir manualmente, pero tendría que calcular los ceros o raíces, calcular las asíntotas, ver cuáles son los valores importantes para poder graficar. Acá está diciendo que la asíntota vertical estaría en en 0,79, que sería la línea de puntos rojos vertical. Entonces los valores ahí se van a arrimar por izquierda y por derecha y no lo van a tocar. Y me preguntaba el ejercicio cuál es el dominio de la función. Entonces, ¿por qué hago énfasis en la asíntota vertical? Porque es importante establecer esto. Entonces, si yo tengo la asíntota vertical, me está diciendo que los puntos, o sea, que todos los valores de la función se van a arrimar ahí, pero no la van a tocar. Entonces, el dominio de la función pertenece a todo el campo de los números reales menos ese punto. Claro. Entonces,
el dominio de la función pertenece al campo de los números reales menos el 0,79. Claro, si nosotros le damos valores a x de 0,79, nos va a dar que no existen valores para y que cumplan en la función que cumplan con los valores que tenga 0,79 de x. ¿No? Entonces, ese punto no va a estar definida la función, entonces no pertenece al dominio de esa función. En cambio, en la imagen, podemos ver que sí, en la gráfica, podemos ver que sí cubre todo el campo numérico de los reales. Sí, bueno, y me preguntan cuál es la imagen, entonces puedo calcular la inversa, el dominio de la inversa sería la imagen de esta función, pero gráficamente también lo puedo ver y puedo decir que la imagen de la función son los valores donde, o sea que tengo que mirar acá, los valores donde la función Está no toma en definida. Y, no está definida en Y, o está definida en este Sí. caso. Entonces, ¿qué diría acá? Que son todos los reales menos el 0. ¿Está A ver, le voy a bien? hacer un zoom al 0. Sí, que sería la otra línea roja. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa pedía esta? Dominio, imagen. Y fórmulas de la asíntota, que lo tenemos acá expresado en el GeoGebra también ya. Sí, como yo dije al principio, la asíntota es una línea recta y al ser una línea recta cumple con las ecuaciones de la recta, entonces si yo la puedo calcular, ¿cómo la puedo calcular? Si voy al software, clic derecho y me la dice, y si no, en este caso era encontrarla analíticamente. ¿Cómo la puedo encontrar analíticamente la asíntota vertical? Es tomando el denominador, igualándolo a 0, y voy a poder saber cuál es la ecuación de la recta en ese caso. Bueno, vamos Bien, al otro sigamos con ejercicio, este. con el último Tenemos que vamos a trabajar. Dice la función y es igual a 2x menos 3 sobre x más 5, determinar si la función, si es una función homográfica, y calcular sus asíntotas y determinar su dominio imagen. O sea, cómo puedo determinar que la función es homográfica? Yo lo puedo determinar teniendo en cuenta el concepto de función homográfica. Entonces voy a decir que una función es homográfica cuando tengo el cociente entre dos funciones polinómicas, entre dos polinomios de grado de grado 1. 1. Entonces, acá, fíjense, el numerador sería 2x menos 3 es un polinomio de grado 1 y x más 5 es un polinomio de grado 1. Cuando tengo el cociente entre dos polinomios de grado 1, la función que toma la forma de función homográfica. Tiene dos asíntotas, una que es vertical y la otra que es horizontal. Estarían acá en línea de puntos verdes. ¿Cómo hago para calcular la asíntota vertical? Tomaría x más 5 y lo igualo a 0. Y cuando yo lo igualo a 0, voy a despejar y me voy a fijar acá gráficamente se ve que sería la línea recta que pasa por menos 5. Ahí lo está haciendo el profe. En x se hace menos 5. Y para calcular la asíntota horizontal, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar en su desarrollo de fórmula y voy a decir que es el cociente entre los términos A y D. O sea, ¿cuál es A? Sería 2 y el D sería 1. Entonces, si yo hago la división entre A y D, fíjense que me va a dar 2 dividido en 1, es de 2. Entonces, esa es la asíntota horizontal.
Sí, o sea, recordemos que cuando nosotros tenemos la forma general eh, de las funciones, eh, estas, ay, no me salen, se me fue, homográficas, tenemos esta forma general que estoy escribiendo acá, que es igual a ver, que es Entonces no diría el cociente entre A y D, sino el cociente entre A y C, en este entre caso. A y C. Ajá. Entonces, Bien. así como lo habíamos expresado en el apunte, a ver, lo fijamos. Sí, En el no, sí, apunte fácil. habíamos definido, Se puede llamar de cualquier manera, sí, pero hay que tener en cuenta qué es lo que se divide, que sería el cociente entre las dos pendientes, en todo caso. ajá. Entonces, si nosotros dividimos en este caso, el A para nuestro caso, sería lo que decía la profe, que es igual a 2, ¿no? El A sería igual a 2 y el B sería, el C, perdón, sería 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por eso nos da la asíntota horizontal igual a 2, porque Claro. 2 dividido en 1 es de 2. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función? Son todos los números reales menos el menos 5. O sea, ahí tenés que tener cuidado con eso, menos el menos 5. No perder de vista que el menos 5 es negativo. ¿Cuál es la imagen de la función? Todos los números reales menos el 2. A excepción del 2. Y bueno, y ahí ¿Listo? ya definiríamos lo que es, si cuáles son el dominio en la imagen, y bueno, y ya hemos calculado los asíntotos, y con eso terminamos el ejercicio. Y el punto 4 es un problemita, también sencillo de realizar, bueno, con todo lo que hemos hablado en este video y lo que hemos ido hablando, tranquilamente lo pueden hacer. Lo pueden resolver. Eh, Recuerden que tienen el foro dentro de la plataforma para dejar todas las dudas de lo que no entiendan y nosotros podemos armar otro video para darles las respuestas que ustedes necesitan. Bueno, nos Esto es despedimos todo con por esto. hoy. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Saludos. Hasta la próxima.